Señor, puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Amén. Vamos a estar así mismito en pie como estamos. Vamos a buscar la palabra en el libro de los Hechos y vamos a estar leyendo desde el capítulo, desde el verso 1 hasta el 18. Amén. Yo sé que es un poco largo. ¿Capítulo 1 Hechos? No, capítulo 9 del libro de Hechos, desde el verso 1 hasta el verso 18. Amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Amén. Pueden sentarse. El Señor me hablaba, ¿verdad? Mientras yo estaba en el avión de vuelta de Puerto Rico, el Señor me hablaba, y yo le estaba preguntando al Señor que qué iba a traer en el mensaje del domingo. Y el Señor me da una visión, y yo veo unas orejas, y yo veo como hay escamas en esas orejas, y veo también que las escamas caen de las orejas que yo estaba mirando en la visión, ¿verdad? Y el Señor me habla y me dice: vas a predicar sobre las escamas. Amén. Yo había comenzado un estudio sobre esto, ¿verdad? Para mi edificación, y yo sabía de lo que Dios me estaba hablando. Pues regularmente cuando Dios habla a nuestras vidas, nosotros sabemos qué es lo que Dios está diciendo, porque Dios no es un Dios de confusión. Es interesante ver que Saulo, antes de que fuera transformado en este hombre que nosotros conocemos, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, era un hombre que tenía poder tanto romano como de la iglesia de los judíos, del Sanedrín, para ejecutar a todo aquel que se había levantado no solamente en contra de los judíos, sino también en contra del gobierno romano. Porque para los romanos
esta secta que se había levantado, que ellos conocían como el Camino, que es lo que luego más adelante en Antioquía se comienza entonces a llamar a los cristianos cristianos, pero antes de esto los cristianos eran llamados los del Camino. Y dice que él tenía cartas de autorización legal, tanto de la iglesia como de Roma, para él levantarse y enviar a matar a todas estas personas que estaban siguiendo esta secta, que sabemos que no era una secta porque eran a todos aquellos que estaban siguiendo a aquel Jesús que resucitó. Ahora, la palabra dice que mientras él iba en su encomienda, porque si usted lee sobre Pablo, usted se da cuenta que cuando Pablo hace una de sus defensas, él dice fariseos de fariseos, describiéndose a él mismo. Él era un fariseo, no cualquier fariseo, porque él fue enseñado, dice la palabra, a los pies de Gamaliel, que era un hombre de renombre dentro del pueblo judío. Era un tremendo maestro, de los mejores maestros que había en ese momento dentro del judaísmo. Era Gamaliel quien enseña a Pablo durante su crecimiento en lo que es la ley judía. Y todo aquel que dijera que había otro Dios fuera de Dios Padre, como lo que era Cristo, según ellos y la interpretación que ellos le daban a la ley, eran merecedores de muerte, porque los judíos creían en un solo Dios. Y para ellos, el nosotros decir que Jesús también era Dios y tenía el mismo poder de Dios porque era el Hijo de Dios, que es lo que es, era una secta que se levantaba en contra de la verdad que Dios había establecido desde el Padre de Israel, ¿verdad? O del Padre de nuestra fe, que es Abraham. Y él, dentro de su encomienda para ser recto y para que la ley se ejecutara de acuerdo a la palabra, que era lo que ellos conocían, los profetas y la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, él estaba ejecutando, según él, el trabajo que Dios lo había enviado a hacer. Pero nosotros nos miramos a nosotros mismos y a veces, hermanos, dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que en nombre de Dios se despedazan unos a otros, porque aquellos que no sirven a Dios, como nosotros pensamos que deben de servir a Dios, los queremos despedazar. Es más, en Gálatas dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Que mordiéndonos unos a otros no nos despedacemos y nos muramos todos. Dice Gálatas, hablando el mismo Pablo. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que cuando Dios elige a alguien, Dios elige a quien Él quiera elegir. Usted no necesita tener ninguna referencia, ni siquiera tiene que ser aceptado por absolutamente nadie dentro del cristianismo para que Dios le elija a usted para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque lo que lo hace a usted cualificado es que el Espíritu Santo de Dios está dentro de cada uno de nosotros. La palabra, cuando usted mira la vida de Pablo, Pablo dice en un momento, mira, si yo estaba allí de testigo, yo di la orden para que mataran a Esteban. Mientras Esteban estaba siendo apedreado a las afueras de la ciudad, aquel que había dado la orden y lo estaba persiguiendo era Pablo. Pero si nosotros leemos este acontecimiento, la palabra dice que Esteban vio los cielos abiertos. Entonces, a veces nosotros nos levantamos a apedrear fuera de la ciudad, fuera de la iglesia, fuera de donde no nos ven, a los hermanos que nosotros pensamos que nos sirven a Dios como deberían servirle a Dios. Pero ¿quién es el Señor de la iglesia si no es Jehová? Entonces, si el Señor de la iglesia es Jehová, el único digno y el único que tiene la autoridad y el poder como rey y juez de juzgar las obras de sus siervos es Jehová, no somos nosotros. Nosotros no tenemos la autoridad de juzgarnos los unos a los otros, porque esto ha causado que la iglesia, aunque dio la luz que es Cristo, ha quedado ciega porque no ha sido llena del Espíritu Santo en áreas que son sumamente importantes para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Porque ¿cómo te van a escuchar a ti las nuevas buenas de salvación cuando por otro lado estás hablando mal de tu hermano que es el cuerpo de Cristo? Amén. Usted no puede hacer esto, porque todos caemos y fallamos de manera distinta, pero todos caemos y fallamos en un momento u otro. Nosotros tenemos que ejecutar la misma misericordia que queremos que se ejecute cuando somos nosotros los que nos hemos caído. Dice la palabra, mire qué tremendo es esto. Otra cosa que es interesante en cuanto a este evento es que no todo el mundo vio lo que Pablo vio. Dice que ellos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y es interesante porque la palabra dice, y nosotros lo citamos muchas veces, que con el corazón se cree
y con la boca se confiesa para salvación. Pero inmediatamente que Pablo escuchó la voz del Señor, inmediatamente él le llamó Señor. Y esa fue su confesión de fe. Dijo: Señor, ¿quién eres? Y al Cristo identificarse como Jesús, él dice, ¿verdad? Dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Que esa debería ser nuestra actitud luego de haber conocido quién es Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y hay otro problema dentro de la iglesia, y es que no seguimos instrucciones. Usted sabe algo interesante, que para que Pablo pudiera ver luego de haber caído en tierra, él tuvo que seguir instrucciones, y tuvieron que haber otros que lo guiaran al lugar en donde Dios lo envió, porque él había quedado ciego. Y usted y yo somos llamados a guiar a los ciegos a la luz para que puedan ver. No somos llamados a dejarlos que caigan, ni somos llamados a juzgar su ceguera, ni aún su pasado. Somos llamados a tomarlos de la mano y llevarlos al propósito para que puedan ver. Porque si nosotros no los llevamos, a causa de la condición en la que ellos están, no pueden llegar al propósito de Dios. Y el propósito era, dice la palabra, que el propósito de que Dios había llamado a Pablo para que llevara las buenas nuevas de salvación, no solamente a los judíos, sino a los gentiles y a reyes, dice la palabra. Dice la palabra que él conocería lo que era ser angustiado, la angustia a causa de Jehová, la persecución. Él la iba a conocer por cuanto ese era su camino, antes de haber conocido a Cristo. Entonces él iba a conocer lo que era estar en el otro lado de la moneda. Y a veces nosotros nos ocurren eventos y nos preguntamos por qué no nos ocurre, y es porque hemos juzgado lo mismo y los demás. Entonces Dios no nos permite para enseñarnos que Él es Dios y Él es el único que es veraz. Y Él es el único que es perfecto y el único que no cae. Todos caemos, amén, todos caemos en un momento u otro, todos fallamos, todos cometemos errores, todos nosotros hemos llegado a los pies de Cristo porque en un momento dado estuvimos pecando. Tuvimos una vida de pecado. Ahora hemos determinado que Dios dirija nuestra vida, entendiendo que el resultado de aquella vida de pecado no nos dio a nosotros las consecuencias o lo que nosotros estábamos buscando. Entonces entendemos que Cristo es todo lo que necesitamos. Pero todos tenemos skeletons in our closet. Todos. En nuestro pasado todos tenemos algo que no estamos orgullosos de haberlo hecho. Pero ¿qué pasa? Si es otro ministro o si es otro hermano, no tiene credibilidad por cuanto lo que fue. Pero ¿qué haremos y diremos con lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Porque si yo digo que el hermano no está cualificado, o la hermana, para hacer algo para lo que Dios lo envió, ahora invalido en esa persona la sangre y el poder de Cristo en ella. Quito el poder, lo que Dios hizo en esa persona para llevarlo a hacer la voluntad del Padre. Usted no puede, hermano, usted no puede. Mira, aún Ananías, si podemos ver el ejemplo de Ananías, dice: Señor, de ese he escuchado yo, y aún él tiene autoridad de matarme a mí ahora mismo. ¿Hasta dónde usted se atreve a seguir la instrucción de Jehová? ¿Hasta dónde tú te atreves? Porque déjeme decirle, cuando Dios nos da una instrucción individual, normalmente va con otras instrucciones que Dios le ha dado a otros hombres y mujeres, para que todos juntos cumplamos un propósito, porque hay un solo cuerpo. Y el cuerpo no camina sin piernas, y no habla sin boca, y no escucha sin orejas. Necesitamos todas nuestras partes para poder ser útiles en lo que Cristo nos ha enviado a hacer, la cabeza. Dice la palabra que estos dos hombres ayudan a Pablo a levantarse y caminan hacia un lugar que es la casa de Judas. Y allí se queda este hombre, Pablo, ciego, sin comer, por 3 días. Pero mientras Pablo está allí, él está rogándole al Señor y orándole a Dios, aquel que persigue la iglesia. Y dice la palabra que Ananías tiene una visión. Y en la visión que tiene Ananías, Dios le da una instrucción: vas a seguir y vas a ir a la casa de Judas y vas a orar por Pablo, que está esperando, porque ya él tuvo una visión de que tú ibas a llegar y vas a orar por él y él va a recibir la vista. Entonces, cuando nosotros no hacemos la orden de Jehová al pie de la letra, nosotros mismos robamos la bendición, no solo la de nosotros, sino la del hermano también. Por miedo, porque ese que Dios no lo va a cambiar nunca. ¿Cómo es que Dios va a cambiar a fulano, a mengano? Mira, hermano, Pablo
Cuando era Saulo, era un asesino. Un asesino, nada más y nada menos que del pueblo de Dios. Pero usted sabe una cosa, que usted puede pelear con el pueblo hasta que Dios se ponga en pie delante de usted. Porque entonces no va a poder pelear nada más. Porque ¿quién peleará contra Jehová y ganará? ¿Quién? ¿Quién de nosotros podrá levantarse a hacerle guerra a Jehová y que Jehová no gane la guerra? Esto es algo serio. A mí me encanta que cuando Dios da unas instrucciones, dice, vas a la calle que se llama derecha y vas a ir a esta casa y en esta casa te vas a quedar. Y al otro le dice, mira, vas a ir a esa casa y la vas a buscar y te vas a quedar allí. Pero más interesante es que cuando Pablo ve la luz, ¿queda qué? Sí, por favor. ¿Queda qué? Él queda ciego. ¿Por qué queda ciego Pablo si lo que él vio fue la luz de Jehová? Porque la condición del alma de Pablo se hizo manifiesta en su cuerpo. La condición de él, si él no hubiera estado en una condición como la que él estaba, él hubiera podido ver luego de que veía la luz de Cristo. Porque Dios quiere que nosotros lo veamos cara a cara. Amén. Usted entiende que cuando Dios le permitió a Moisés verlo cara a cara, o tener la relación que él tenía, y Abraham y todo esto, y aún la palabra dice, mira, porque ahora los quiero hablarle con ellos cara a cara, como amigos, es porque eso es lo que Dios quiere. Pero si nosotros estamos en pecado, ante la luz de Jehová y su justicia quedamos ciegos. Y mire esto que interesante. Yo estaba buscando la palabra escamas. Y cuando yo miré en el libro de Job, en el capítulo 41, habla de un demonio que se llama Leviatán. Es un demonio que vive en el agua, en los mares. Y cuando habla de este demonio, todo el capítulo completo, pero cuando habla de este demonio, habla de que su armadura es de escamas que están tan pegadas una a la otra que el viento no puede pasar entre ellas. Y la palabra que se utiliza ahí para viento es la misma palabra que se utiliza para describir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿usted sabe lo que esto significa? Esto significa que cuando usted y yo nos levantamos en contra del pueblo de Dios y nosotros nos encontramos con la misma presencia de Jehová, nosotros ya hemos tomado una identidad que es la identidad de enemigos de Jehová y hemos puesto sobre nosotros una armadura contraria a la armadura de Dios. Pero no solamente hemos puesto esta armadura, sino que la hemos puesto en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque entonces usted no ve y el que no ve no avanza. El que no ve no avanza. Usted necesita tener visión. ¿Verdad que sí? Dice que nosotros sabemos que necesitamos visión para adelantarnos, para ir de fe en fe, de gloria en gloria, para mirar a Cristo, para poder entender qué es las cosas que vamos a hacer. Y yo no estoy hablando de una visión física, yo estoy hablando de una visión espiritual. Y la visión espiritual, la palabra visión, representa sabiduría, un conocimiento de la revelación de Cristo. Si usted no tiene el conocimiento, usted no puede crecer en Cristo. Y el conocimiento viene por dejar de escucharnos a nosotros mismos, juzgando unos a otros, y empezar entonces a escuchar aquí al Señor, como Dios le habla a Pablo. Porque Pablo no se detuvo en la persecución de los cristianos hasta el momento que se encontró, no con la luz, con la voz, con el verbo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí el Señor hizo algo que nosotros tenemos que entender hasta el día de hoy. Él le hizo entender a Pablo que la persecución de su iglesia era algo personal en contra de Cristo. Él no estás persiguiendo a la iglesia, no estás matando a la iglesia, te estás levantando en contra mía, de la obra del Padre. Porque Cristo es la excelencia de la obra del Padre. Usted puede ver esto, usted puede ver la grandeza de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. Él quiere que aquellas escamas que por una cosa u otra, por una palabra u otra, han quedado puestos en nuestros ojos como glasses para que usted no pueda ver y llegar a mayores niveles de gloria en Cristo, para que el propósito se cumpla. Ese mismo hombre llevó la palabra de Dios a Gálatas, a Corintios, a Roma, a Efeso. Él fue por todo el mundo a llevar esta palabra. Y aún los cristianos entonces no creían en él. No creían en él a causa de sus acciones. Pero nosotros tenemos que ser distintos y tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de poder. Que cuando Él transforma a alguien, Él lo transforma con
completamente, que él sí puede ser un asesino, un servidor de Cristo, que no importa cuál es el pecado ni cuán sucio nos haya puesto a nosotros, a cada uno de nosotros el pecado, Dios nos limpia y nos levanta y nos restaura para que en un día nosotros seamos los que llevamos estas buenas nuevas. No importa quién apostó por usted o quién no, porque Dios mismo ha hecho habitación dentro de usted. Y allí es que está el poder y la revelación. Porque Él no solamente escucha la voz y ve, sino que también recibe la liberación de esa ceguera espiritual que había en Él. Pero Él tuvo que haber reconocido, aunque la palabra no lo diga, si Él estuvo 3 días orando, Él tuvo que haber tenido que reconocer, mira, este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Yo estoy persiguiendo al verdadero Dios. A mí, Señor, es más, si usted lee todas las epístolas de Pablo, él habla de él, él dice el nombre de Jesús de 200 a 250 veces. De 200 a 250 veces que él dice el nombre de Jesús en todas sus epístolas, él dice el nombre de Jesús sin decirle Señor Jesús de 1 a 2 veces. Porque él entendía cuál era la manera en la que él se tenía que acercar a Dios, dándole el lugar de Señor. Y Señor es aquel a quien tú le sirves, en quien tú sometes toda tu voluntad, en delante de quien tú te humillas. Tú dejas de ser quien tú eres para hacer lo que tu Señor dice que tú hagas. Es mucho más y es totalmente distinto a que Cristo sea nuestro Salvador. Porque Él es el Salvador de todos, pero no el Señor de todos. Porque tú le tienes que dar tu lugar. Él no te va a obligar a ti a que tú le sirvas. Él está esperando que usted y yo inclinemos, sometamos nuestro ser a su señorío para que la gloria de Dios sea manifiesta en la tierra. Pero esto es algo que tenemos que hacerlo voluntariamente. Tenemos que someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros prejuicios. Porque tenemos prejuicios en contra de las personas. Es más, juzgamos a mucha gente mucho más severamente de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es que él hizo esto, pero cuando tú lo hiciste, ¿cómo de malo era? Eso lo podemos ver, mira, y a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero lo voy a decir. Pero lo podemos ver ahora en Puerto Rico. Y yo no voy a hablar de partido, pero cuán juicio y cuán duro han juzgado a este hombre por la manera que él habla y la manera que se ha comportado, que yo no le aplaudo, no importa si es Juan de los Pailotes, yo no le aplaudo, ¿ok? Pero y el pueblo, porque yo estuve en Puerto Rico y en donde quiera que tú te metías, esas eran las palabras y ese era el vocabulario del pueblo. Pero como es el gobernador ahora que lo dijo, ahora sí que se puso mal. ¿Usted puede entender esto? Pecado es pecado, lo diga quien lo diga. El pueblo, lo que espiritualmente hablando, lo que el gobernador está demostrando es la condición de pecado que hay en el pueblo. Porque hay una perversión que ni se diga. Aleluya. Están los niños perreando. Los niños en los conciertos de perreo con los raperos, pero ahora están bien ofendidos porque el gobernador usa una palabra que es denigrante en contra de una mujer cuando tú la estás cantando 24/7. Y mucho peor que eso. Mucho peor. Entonces vemos que aquellos que llevan este mensaje día y día se levantan, no, él tiene que renunciar. Really, you are going to say eso. Así mismito es la iglesia. Se levantan en contra de pastores, en contra de ministros, en contra de profetas, porque los profetas, los ministros y los pastores hacen las mismas cosas que usted y yo hacemos. Pero Dios es Dios, hermano. Usted puede entender, y Él va a juzgar a cada uno de acuerdo a su obra. A cada uno. En cuestiones de lo que le estoy hablando, tanto al gobernador como al pueblo. Porque yo estaba dando una opinión en Facebook, y se la digo a usted también, que usted sabe por qué el pueblo gime de dolor. Porque cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando hay hombres y mujeres que temen a Jehová, no es que se llamen cristianos, sino que temen a Jehová, el pueblo se levanta. Si usted mira todo el Antiguo Testamento, el primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas y el libro de Jueces, usted se da cuenta que cada vez que se levantó un hombre que no temía a Jehová, el pueblo venía y caía en cautiverio. Y Dios lo permitía a causa de la condición del pueblo, no es al revés. A causa de la condición del pueblo, Dios ha permitido que esto ocurra. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Que a nosotros se nos ha olvidado que nosotros también hablamos lo que no tenemos que hablar. Y no seguimos instrucciones. Mira, hermano, para que Ananías llegara, Judas le tuvo que abrir la puerta. Porque Pablo estaba en casa de Judas. Si Judas no hubiera seguido las instrucciones de abrir la puerta para que Ananías entrara,
Pablo no hubiera sido libre. Cada uno tiene un lugar, ninguno es mayor que el otro, todos en conjunto cumplen el propósito de Dios, porque el único grande es Jehová. Y le hablaba de esta armadura y le decía que cuando nosotros hacemos estas cosas, y perseguimos al pueblo de Dios, como consecuencia, escamas quedan incrustadas en nuestros ojos y no vemos la gloria de Dios, ni entendemos la revelación del Espíritu Santo, porque hemos sido cegados a causa de nuestras acciones. Y la palabra es bien clara en cuanto a la armadura que Dios quiere que tengamos puesta, la armadura de Efesios 6, que es la armadura del Señor. Pastora, y eso se oye tan simple, pero eso es actuar en justicia, pensar en salvación, moverse en verdad y caminar en paz. Usted puede hacer eso con su prójimo, con el que lo trata bien y con el que lo trata fatal. Con aquellos que nos tratan mal, usted puede ir con pasos de paz, hablando verdad. Es difícil, es duro, porque hay gente que se levantan a perseguirnos. Mire, le voy a dar un ejemplo. La palabra habla de David siendo un joven pastor. Y dice que David va a llevarle alimento a sus hermanos que son soldados. Y dentro de esta escena nos enseña que los soldados del pueblo de Dios están enfrentándose a un gran gigante que se llama Goliat. Y si usted lee la versión americana, cuando habla de la armadura de Goliat, habla que la armadura, en inglés, tiene que leer la King James. En la King James dice que la armadura, la coraza de Goliat, era de escamas de hierro. Y aún nos deja entender a nosotros la importancia de tener la armadura correcta en un momento de guerra. Porque cuando David dice, mira, yo me atrevo a pelear a este, ¿a qué recompensa habrá para aquel que derribe ese paladín? ¿Qué recompensa hay? Y él va, ¿verdad? Y habla con el rey, y el rey le dice, toma, ponte esta armadura. ¿Y qué pasó con la armadura? Era muy pesada. Porque la única carga que es ligera y fácil es la que viene de Jehová. Lo más fácil para hacer es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y la vestidura que nos va a quedar al pie de la letra, como se supone que nos quede y no nos va a pesar mucho, es la armadura de Efesios 6, que es la que Dios nos ha mandado a ponernos. Hablar con verdad, con justicia, con salvación, con paz. Tener fe. Y siempre que nosotros nos defendamos, lo hagamos con la palabra. Y la palabra... Esto no es una contradicción, no se usa para contienda. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos la palabra, la vamos a hablar sin buscar contienda entre hermanos, sino para destapar una verdad que Dios nos ha hecho manifiesto a nosotros como hijos de Dios. Tenemos que saberla y estar listos y preparados para cuando tengamos que hablarla, pero no siempre en el momento de la discusión o en el momento de juzgar a las personas. No es para eso que Dios nos dio. Dios no nos dio la palabra para pelearnos los unos a los otros. Dios nos dio la palabra para Él discernir las intenciones de los corazones, dice en Efesios 6. ¿Qué pasa, hermano? Cuando David se quita esta armadura, la quita de sobre él, entonces él puede. Quite de sobre usted la carga del juicio que ha puesto sobre otros. Porque así mismo como usted con la misma medida que usted juzga, lo van a juzgar a usted. Y eso es lo triste, que cuando llega entonces el juicio para nosotros, es duro y es fuerte porque nos hemos levantado nosotros de la misma manera. Y Dios quiere en este día, mire, si usted lee en Hechos, en Hechos 26, mire qué tremendo lo que dice el Señor, y este es el propósito por el cual Dios quita la ceguera de Pablo y por el cual Dios quiere quitar la ceguera de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 26, y yo voy a leer en el verso 16, dice, pero levántate, hablándole a Pablo cuando Pablo se cayó, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Usted puede entender que ese es el propósito. En Hechos 26, 16, voy a volver a leer, se lo dice, pero levántate. Está hablando Cristo cuando Pablo cae en tierra, dice, levántate.
Y dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Aquí Dios le da el propósito, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios no solamente se le aparece en ese momento, Él es una garantía que en el futuro van a haber otras apariciones del Señor a Pablo que lo llevarán a Él a una mayor gloria. Es más, si usted lee las epístolas de Pablo, usted puede ver que él dice, mira, yo no sé, yo conozco de un hombre que no sé si fue el espíritu o en la carne y que fue al cielo. Ese hombre era Pablo. Él estaba hablando de él mismo visitó el cielo. Y él mismo vio cosas que no podía decir, que eran indecibles. Hasta ahí el Señor llevó a este hombre que era ¿cómo se dice? Perseguidor de la iglesia. Usted puede entender hasta dónde Dios lo puede llevar a usted. Hasta dónde usted quiere que Dios lo lleve. Porque Dios te va a llevar hasta donde te lleve tu obediencia a lo que Él dice. La obediencia a Jehová te va a llevar a la gloria que Dios ha preestablecido antes de la fundación del mundo para que tú llegues. Lo único que te está impidiendo que tú veas la gloria de Dios en la área que tú quieres ver la gloria de Dios es la obediencia a la orden de Jehová. Pastora, pero Dios no me ha dado una orden. Usted lee la Biblia, toda la Biblia son órdenes de Jehová. Busca la paz, ama todo, camina en rectitud, sé justo, levanta al que se cae, dale limosnas al que necesita, ayuda al huérfano, al pobre, al mendigo, ora por los que están endemoniados, ora por los que están enfermos, lleva las nuevas buenas de salvación. Esas son las instrucciones que Dios nos ha dado. Llevar esta palabra, porque el que va a hacer la grande obra no es usted, es Cristo. Pero si usted deja que Cristo lo use a usted, Él lo va a usar a usted. Él lo va a usar a usted. No importa cuán malo usted crea que usted fue. No importa cuán terrible lo que usted haya hecho. Porque todos tenemos algo que decimos, es que yo no sé si Dios me va a usar a mí porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. No importa, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y dice que Él nos perdona nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Así que hoy yo los reto a usted que usted no sea un buzo, no sea buzo, no se meta en las profundidades de la mar a bucear y a buscar los pecados de los hermanos que ya Dios los echó en lo profundo de la mar. Hay tiburones, los tiburones se los va a comer si se va de buzo. Podemos entender esto, podemos ser claros. No entre en terreno de ilegalidad en lo que Dios ha establecido, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida y en la mía. Al salir de este lugar, hermano, usted va a meditar en esta palabra y usted va a pensar en todas las veces que usted ha hecho esto, porque donde Dios habla de un tema es porque hay alguien que lo está haciendo. Puedo ser yo o puede ser usted, pero hay alguien en esta casa que está levantando juicio que no debe de estar levantando, y es una costumbre a la que se ha acomodado. Entonces, cuando usted salga de este lugar, yo no le voy a decir que levante la mano, pero cuando usted salga de este lugar, usted va a tomar esta palabra y no se va a olvidar de ella. Usted va a comenzar a vivir por esto y usted mismo va a hablar con el Señor para que Dios lo perdone por eso y Dios lo levante. Y así como Pablo, usted se levante y muestre las buenas nuevas de salvación a muchas personas, y a causa de su nombre usted y yo seamos conocidos. Amén. Lo bueno de la visión que yo tuve del avión es que yo vi no solamente las escamas, pero yo vi cómo se caían las escamas. Y yo creo que Él es un Dios que nos liberta hoy y abre nuestros ojos a cosas mayores. Yo creo que esto es una palabra que viene a libertarnos y a levantarnos, para que no miremos al lado y nos acordemos que nuestra meta es Cristo y solamente Cristo. Que la pastora va a cometer errores y usted también los va a cometer. Y así como usted me soporta a los míos, yo también le soporto a los de usted. Nos soportamos los unos a los otros y nos amamos los unos a los otros, para que la gloria de Dios sea manifiesta en este lugar. Amén. Y seamos una iglesia distinta y diferente, donde el amor sea manifiesto en este lugar. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos yo voy a orar. Si alguien necesita oración, usted puede pasar al frente, siempre oramos. Pero si no, yo como quiera voy a hacer una oración por cada uno de los que estamos aquí. Amén. A un hombre de poder, a un hombre de poder.